Bueno, Agustín Grijalva de la Universidad Andina. Quizá una pregunta para los tres expositores para que puedan contrastar sus análisis. Creo que en los tres casos se ha utilizado la categoría, de una u otra manera, la categoría de lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo quizás en términos tanto individuales como sociales, ¿no es cierto?, al referirnos a distintas culturas, distintas nacionalidades. Pero hasta dónde esta dualidad, esta dicotomía reproduce, es real, hasta dónde, digamos, podemos efectivamente trazar la línea, ¿no es cierto?, la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo. Por ejemplo, sería posible, en el caso de lo que planteaba el profesor Vázquez, sería posible de todas maneras, como plantea ciertas líneas de constitución, de positivismo, de neopositivismo, hablar de que si bien el derecho y la moral o ética son dos esferas distintas, hay puntos de contacto, o ya en su análisis no existiría ninguna relación. Es posible afirmar que están totalmente aislados. Muchas gracias por la pregunta, doctor Grijalva. Por lo que me respecta, quisiera hacer por lo menos un par de comentarios. En primer lugar, con respecto a su primera inquietud, si hay una división tajante entre la objetividad y subjetividad. Yo, en general, diría que tal vez un poco sobredimensioné la separación, la diferencia. Creo que, como principio general, deberíamos, o por ejemplo, Lorenzo Peña, yo estoy de acuerdo con él, que deberíamos huir de las dicotomías, que muchas veces son artificiales. Si se nos presenta alternativa entre dos extremos, que a primera vista son inconciliables, tal vez deberíamos hacer un esfuerzo mayor para ver si es que realmente es así. Puede ser que en muchos casos haya una tercera vía que trate de tomar parte del un extremo y parte del otro, pero no tampoco en un empate 50-50, sino tendiendo hacia un extremo. Por ejemplo, veamos en los dedos de la mano, tenemos el pulgar, el meñique y el dedo medio, pero tenemos por lo menos dos posiciones más, que si bien no son en ninguna de los dos extremos, pero se acerca al uno. Tenemos una posición de tibia, de ni sí ni no, pero yo creo que en la realidad se dan las mezclas. Y por otra parte, si quisiera cambiar un poco la pregunta suya y hablar por una parte de la experiencia y por otra parte presupuestos teóricos, también esa dicotomía ha sido cuestionada. Por lo tanto, no podemos hablar de puridad, de pureza, quiero decir. Entonces, sería tal vez ingenuo pretender que tenemos objetividad al 100% o que alguna propuesta es totalmente subjetiva. Creo que más bien yo quisiera, y ese es el enfoque de Lorenzo Peña, introducir grados, el más y el menos. La pregunta sería, ¿en qué medida, hasta qué punto es algo objetivo o subjetivo? Porque de entrada podemos saber que es ambas cosas, pero ¿qué es más? Esa pregunta sería la principal para poder respondernos. Y en segundo lugar, Lorenzo Peña, en una sección que fue la que yo presenté en la exposición, realmente está polemizando contra el justmoralismo como una variante, una especie de justpositivismo. A él le interesa realmente esa demarcación entre ética y derecho, que es incluso aceptada por los positivistas, pero más allá de esa polémica,
en una conversación, en una entrevista que yo le he hecho, ha llegado a admitir que tal vez se le pasó la pluma y exageró la distinción, pero que realmente sí hay un solapamiento entre ética y derecho. ¿Sí? Por supuesto, hay situaciones en las que una acción es, desde el punto de vista moral, es lícita, pero jurídicamente ilícita, y viceversa. Pero no puede haber en el derecho ninguna situación que sea absolutamente viciosa, degenerada, y que sin embargo cumpla al 100% el derecho. ¿Sí? Yo creo que debe haber un mínimo de honestidad, integridad, éticas que sean asumidas por el derecho. ¿Sí? Pero creo que era importante tener en cuenta el contexto en el cual está esta discusión sobre la objetividad de la ética, para un poco matizar, o si quiere suavizar la posición de Lorenzo Peña. Como coercible. Mi pregunta es que, ¿qué sucede en las sociedades europeas en las cuales existen códigos de ética que para esas sociedades los consideran como que existe una supremacía hacia las normas o el derecho? ¿O será que las mismas ya son consideradas por esas sociedades como normas? Gracias. Creo que, bueno, también creo que, no sé, si ir en ese mismo sentido de lo que decía el compañero anteriormente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en la Ley Orgánica de Comunicación hablamos de normas deontológicas, ¿no? Entonces, en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación se establecen normas deontológicas. Eso quiere decir, obviamente, la inserción, ¿no es cierto?, se podría decir, ciertos códigos éticos que deben estar plasmados en una norma jurídica, ya, positivizados estrictamente. ¿Cómo podemos ahí, obviamente, no sé, la interacción que surge entre derecho y ética, ¿no?, al hablar de estas normas deontológicas? ¿Cuál es la apreciación, un poco, digamos, si ustedes quieren, positivista o también crítica sobre esta inserción, que me parece muy interesante, pero que, no sé, a mí realmente me deja en cierta incertidumbre sobre hablar de normas deontológicas dentro de un cuerpo normativo que obviamente está positivizado, ¿no? Que puede, no sé, para mí incluso lingüísticamente me parece un poco, no sé, inexpresable y tal vez quizás inquietante y también contrapuesto, no sé. ¿Otra pregunta? Muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, Lorenzo Peña contestaría que hay que separar ética de derecho porque sus fines son diferentes. ¿Cuál es el fin del derecho? Quizás cuando hice la exposición no mencioné que una caracterización necesaria del derecho es que es un modo de organizar la convivencia social para el bien común. Es decir, derecho no es simplemente cualquier conjunto de normas, tiene que haber un propósito último. ¿Y qué otro propósito va a haber que sea a la vez, que garantice la estabilidad de la sociedad, la cohesión, la unidad y el bienestar colectivo, si es que no es el bien común? No creo que ni la libertad, si es que pedimos libertad máxima, convirtamos aislados. ¿Sí? No va a ser la justicia tampoco, porque bueno, la justicia es bajo la palabra justicia hay varios conceptos diferentes, pero creo que Lorenzo Peña cree que un concepto esencial de justicia es el de que es una regla de proporcionalidad, de que a tal insumo le damos tal salida, y eso con una proporcionalidad. Pero esa regla de proporcionalidad tiene que servir a un fin, y no se ve cuál otro sea sino el bien común. Por lo tanto, la justicia sería subordinada al bien común. Ahora, y un poco volviendo a la pregunta del anterior, ya le contesto enseguida, ¿por qué el bien objetivo, por qué
¿Por qué ese deber de respetar el bien común sería objetivo? La razón es que ese principio está vigente no solamente en sociedades humanas, sino incluso en otras sociedades, como por ejemplo de hormigas. ¿Para qué se instituye una sociedad? Incluso de una sociedad no animal, de simplemente personas, seres que tengan inteligencia y voluntad. Nuevamente, no habría ningún otro propósito que cumpla la misión de que la sociedad sea estable, cohesionada, si es que no es que convivimos para el bien común. Para el bien común. Ahí estaría una de los indicios para decir que hay un principio jurídico vigente que no depende de la voluntad de nadie, no es subjetivo. Ahora, la inquietud de usted, doctor Vicente Solano, creo que por calificativo deóntico simplemente se entienden tres: lo lícito, lo prohibido y lo obligatorio. Ahora, eso se puede ver tanto en derecho como en ética. Sería el dar una interpretación estrecha, el entender lo debido, lo prohibido y lo lícito como exclusivamente moral o ético. Pero yo creo que si es que hablamos de lógica deóntica, lógica de las obligaciones, las prohibiciones de la licitud e ilicitud, creo que estamos elevándonos por encima tanto del derecho como de la moral. Es personalmente mi punto de vista. Pero Lorenzo Peña, en lugar de hablar de lógica deóntica, prefiere hablar de lógica jurídica o una lógica nomológica. Pero igual tiene los tres calificativos, ¿sí? Yo personalmente creo que cuando hablamos de lógica estamos hablando de algo universal. Por lo tanto, yo no veía nada problemático en creer que la ley impone obligaciones, prohibiciones, o nos da permiso o no para ciertas acciones. Ahora, no creo que en el fondo sea simplemente una cuestión de palabras, que no les disgusta la palabra deóntico. ¿Sabes? El deóntico viene de deon, deon deontos en griego, que significa obligatorio, nada más, ¿sí? Pero obligatorio ¿desde qué punto de vista? Todavía no está dicho. Si es que es legal o si es que es ético, o todavía si es que es lo que los filósofos de la Ilustración llamaban la ley natural, o si quieren incluso ley divina. La ley divina puede ser, se subdividía según muchos autores entre ley natural y ley divina positiva. Entonces, yo creo que no deberíamos tenerle temor a los calificativos deónticos. Y para especificar, o sea, ¿cómo entiende Lorenzo Peña una norma? Una norma no es un precepto. El precepto es simplemente la formulación lingüística de una norma. La norma es una situación objetiva, de que una acción tiene un calificativo deóntico. Eso es una norma. Esas situaciones pueden o bien cobrar existencia por un decreto de una autoridad o ser eternas e inmutables por derecho natural, por la esencia de las relaciones sociales entre miembros de una comunidad, que no necesariamente tiene que ser humana.